la sensación de estar congelándome. Indecar Maquinarias, dedicados a la fabricación de sembradoras, desparramadoras y implementos agrícolas. Estamos ubicados sobre Ruta Nacional 7, kilómetro 140, partido de Carmen de Areco. Visítanos, descubrí por qué somos los número 1 en siembra directa y conservación de suelos. Argentina se siembra con Indecar. Qué semanita, Qué semanita con la economía al rojo vivo, con un dólar que terminó muy caliente en la jornada de ayer y muchos otros temas para conversar con nuestro analista político Sebastián Dumont. ¿Cómo estás, Seba? Buen día. Hola, Dani, ¿cómo estás? Buen día, un saludo para todos. ¿Cómo les va? Muy bien, Seba. Muy bien, con varios datos de la inflación que vos siempre seguís muy de cerca, los mercados también que seguís muy de cerca y todo lo que tiene que ver con los dólares muy arriba. ¿Generó mucho ruido la declaración que hizo Milei sobre los banqueros? Sí, a ver, acá lo que está pasando es que evidentemente el mercado, como se lo denomina a los actores que interactúan permanentemente, nosotros también podríamos incluirnos dentro del mercado porque actuamos en nuestras capacidades económicas, en nuestros propios volúmenes, pero somos parte de lo que se denomina el mercado. Uh-huh. De alguna manera no termina de generarse la confianza para quedarse en lo que ha planteado el gobierno, ¿no? Que ha dado muchas muestras de que efectivamente tiene un plan donde la baja del gasto público es uno de sus ejes centrales, la posibilidad de alcanzar el superávit fiscal también es un tema que intenta no negociar, pero desde la conferencia de prensa del ministro de Economía, Luis Caputo, y del presidente del Banco Central, Santiago Bausili, hace unos viernes atrás, se le ha puesto un ruido adicional a lo que está sucediendo con los bancos, con distintos actores del mercado, por esta determinación de trasladar los pasivos del Banco Central a el Tesoro, con nuevos instrumentos que obviamente para los bancos también son una alternativa, y no digo una novedad, porque en la historia de la Argentina no es la primera vez que cosas así suceden, pero no terminan de asimilarlo, ¿no? Y a mí me parece que lo significativo desde el punto de vista político es cómo un gobierno de cualquier signo político, cuando observa que las cosas no le salen como pretende, termina buscando siempre argumentos muy similares para explicar esa imposibilidad, ¿no? Sea el kirchnerismo, sea el macrismo, o sea ahora el gobierno de Javier Milei, ¿no? Es decir, Milei, que es un defensor del libre mercado, se enoja cuando un banco, con todo su derecho a hacerlo, ejerce la posibilidad de vender parte de sus activos y convertirlos a dólares. Bueno, esto es lo que de alguna manera criticó Javier Milei, entendiendo que ese banco en particular tendría alguna relación con un dirigente muy importante de la oposición, sin ir más lejos lo mencionaron a Sergio Massa, no Milei, pero sí lo ha hecho el jefe de gabinete Guillermo Francos. Entonces termina de alguna manera el gobierno utilizando los mismos argumentos que utilizaban otros gobiernos. Y no, en realidad lo que no podemos resolver no es que no lo podemos resolver, sino que hay un golpe de mercado, que el mercado o hay alguien que mueve los hilos para que estas cosas se generen y nos desestabilicen. Yo te contaba la semana pasada, creo que lo adelantamos aquí, que cuando le transferían este tipo de inquietudes al propio Sergio Massa se reía y dice, bueno, si yo hubiera podido manejar el dólar y bajar el dólar, lo hubiera hecho cuando era candidato a presidente el año pasado. Claro. Y no lo hice. No digo que no existan estas cosas, porque, a ver, tampoco seamos inocentes, pero me parece que no está ahí el eje. El eje está en, a ver, no estoy pudiendo controlar ciertas variables, y como no lo puedo hacer, trato de ubicar la responsabilidad de mi imposibilidad en este tipo de supuestas maniobras. La verdad que no hay nada nuevo bajo el sol, al menos en lo que a la política se refiere y cómo se maneja la política cuando hay situaciones muy similares. Pero así como Milei dice que existen las fuerzas del cielo, ¿existen las fuerzas del mal?
que Sí, quieren seguro, que a Milei le vaya seguro. mal. Sí, Pero no necesariamente de la política lo digo, ¿eh? No, y bueno, la política está muy La vinculada. política ni hablar, sí. No, pero a ver, la política y los hombres y el mundo de los negocios, bueno, tienen una interacción, te diría, permanente. Claro. Hay muchos importantes empresarios en la Argentina que obviamente sin la política no les hubiera ido como les fue, o esto, a ver, no es una cuestión de la Argentina nada más, pero es una cuestión del mundo. Es decir, la interacción entre la política y el empresariado, o el capital y la política, es algo que sucede en todos lados, y por supuesto que es una pelea de intereses, y a veces hay gobiernos que direccionan sus políticas y favorecen más a un sector que al otro. Bueno, esto te diría que hasta lógico que haya pelea de intereses y que cada uno trate con sus herramientas, sus armas, de poder lograr o sacar algún tipo de ventaja. Pero el principal problema es que, me parece, los gobiernos intentan siempre justificar sus errores a partir de teorías conspirativas. Y no siempre la teoría conspirativa es la única explicación. Puede ser una parte de la explicación, pero no la explicación completa. Seba, la inflación 4,6. ¿Vamos bien? ¿Vamos mal? Bueno, vamos bien si nos paramos en lo que sucedía en diciembre del año pasado y en cómo ha venido la evolución. Y sobre todo, viste que la economía tiene mucho de expectativa, ¿no? Más allá de los números reales. Y la verdad es que la expectativa que se había generado a partir de la difusión de datos de consultoras, el propio REM que se elabora y que difunde el Banco Central, que es un conglomerado de consultoras aportando proyecciones a la economía, nota al pie de página, Daniel, REM le viene pifiando, te diría, muy seguido en las proyecciones de cuánto va a ser la inflación, el tipo de cambio y demás. Proyectaban a partir de una modificación un poco más notoria del precio de las tarifas a principios del mes de junio, que quizá la inflación del 4,2 que había sido en mayo, en junio pudiera estar por encima del 5%. Entonces, claro, si la expectativa es que la inflación iba a estar en junio por arriba del 5 y te aparece un 4,6, bueno, termina siendo una mejor noticia para el gobierno. Claro. Aumentó un poquito la inflación, no todo lo que decían que se suponía iba a aumentar. La gran pregunta es si la Argentina en este corto plazo puede perforar ese 4%, ¿no? Yo recuerdo un informe hace 2 meses atrás, de los informes mensuales que hace el ex ministro de Economía, Domingo Cavallo, cuando él, y esto en el gobierno se enojaron, dijo, bueno, va a ser difícil de aquí a fin de año que la inflación esté por debajo de entre el 5 y el 4%, si se va a mantener en estos niveles. Bueno, al parecer ese camino es el que se ha trazado. Veremos qué sucede cuando se conozca la inflación del mes de julio. Pero, a ver, en términos de cómo venía la aceleración inflacionaria en el comienzo de la gestión de Milei a lo que tenemos hoy, obviamente es una buena noticia. Ahora, si vemos en términos interanuales, la Argentina sigue teniendo una inflación arriba del 270%. Claro. Seba, por último, quiero un comentario tuyo, no sé si te quedó algo en el tintero, pero vi que durante la semana escribiste un artículo, está disponible, se los recordamos a nuestros oyentes en sebastiandumont.com.ar, acerca de Karina Milei concretamente. Vos hablabas en esa nota hacías un paralelismo de lo que había sido la relación de un pingüino y una pingüina y de ahora de hermano y hermana. ¿Qué rol tiene o qué rol está teniendo Karina Milei hoy por hoy, que además firmó el Pacto de Mayo? Sí, bueno, a ver, todos sabemos que el rol de Karina Milei en el gobierno es muy importante. Te diría que después el presidente es el más importante de todos. Podríamos ponerla casi en la misma línea que el jefe de gabinete Guillermo Franco, pero tiene además la particularidad de no solo ser funcionaria del gobierno, sino además la hermana del presidente, y toda una relación que el propio presidente la ha descrito y a él mismo la denomina como el jefe. O sea, Milei pone muy en claro cuál es el rol de Karina Milei. Sí, por supuesto, algunas gestualidades en la lectura clásica que hace la política son para interpretar. Después uno podrá equivocar en la interpretación. Pero si yo me baso en el análisis lógico de lo que ha hecho hasta aquí la política, siempre a partir de gestos, imágenes y sobre todo señales, bueno, uno debiera entender que
este rol que Javier Milei le da a su hermana dentro del gobierno, haciéndola firmar, por ejemplo, el pacto de mayo, solo donde firmaron gobernadores, el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y el único funcionario del gabinete que firma es la hermana del presidente. Después las imágenes, las fotos, la política podría interpretar, esto va más allá de la relación hermano-hermana, y obviamente la confianza que entre ellos se tienen, sino que tranquilamente uno podría decir, bueno, Milei está ubicando a su hermana en un rol tan importante que por qué no pensar que forma parte de una estrategia a futuro para con la hermana y el rol que vaya a tener dentro de la política. Por eso yo hacía esa, si se quiere, esa alegoría. No es lineal la comparación, hay muchas diferencias entre lo que uno podría, pero me hizo recordar aquel juego que había establecido Kirchner en el final del 2006, a principios del 2007, cuando se especulaba quién podía ser el candidato o la candidata a presidente. Kirchner tenía la posibilidad de ser reelecto, decidió no serlo para que sea Cristina Fernández de Kirchner. Y él, ¿se acuerdan? Muchos se acordarán de nuestros oyentes, otros quizás no, que iba a los actos y terminaba, ¿será pingüino o será pingüina? Sí. Poco jugando, digamos, con, bueno, ¿seré yo o será Cristina? Y yo creo que si lo miramos desde la interpretación clásica de la política, hay muchos que estarán pensando, bueno, Milei está haciendo esto con la hermana, además de la confianza que tiene con ella, de esa relación tan estrecha y profunda. La política podrá leer, bueno, hay algo más que eso, ¿no? Claro. Hay una idea de que Karina tenga, no solo ahora, sino en el futuro, un rol mucho más preponderante y trascendental, como el que ya está teniendo, trasladado o traducido en candidaturas. Veremos. Ahora, te digo esto y si querés cierro con lo siguiente, y lo vuelvo a aclarar. Esta es la lectura clásica que podría estar haciendo la política. Milei nos ha sorprendido justamente por en muchas cosas no seguir esos lineamientos clásicos. De hecho, eso es lo que lo hizo ganar las elecciones. Claro. Entonces, quizá lo que nosotros podamos estar mirando con un prisma, quizá entremos o corramos el riesgo de lo que el propio presidente dijo en la semana en una entrevista, de ser analógicos y no digitales. Excelente, gracias Seba por la charla, un placer siempre escucharte. Fuerte abrazo. Un abrazo, Seba. Sebastián Dumont, nuestro analista político, lo pueden leer siempre en sebastiandumont.com.ar y en las redes sociales, por supuesto. Palabra de Campo, un programa en el aire para los que trabajan sobre la tierra.